¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Dimash. Estoy algo enfermo, estoy mal de la garganta, así que les aviso que me van a escuchar raro. Hoy vamos a reaccionar a una entrevista en New Vision 2024 en español parte 1 del canal Leo Cantro. Así que vamos a escuchar nuevamente hoy la voz encantadora de Leo, que hoy al estar así y tener que hablar en este registro me parezco un poquito más a la voz de Leo, pero no tanto, un poquito penitas. Es momentáneo. Leo tiene una voz hermosa, así que vamos a reaccionar a esto. Me han recomendado una guía de 10 capítulos de Dimash, pero tengo un problema, los videos son muy largos y a mí me encantaría verlos, pero ya saben que no suelo hacer videos muy largos, así que vamos a ver de a poco si tal vez los puedo ir metiendo o no, ya veremos. De todas formas, si ustedes quieren que reaccione a esos videos, me lo pueden sugerir en Buy Me a Coffee, que les dejo por acá el QR, y ahí me lo pueden pedir y no tengo excusas. O también pueden pasar por Buy Me a Coffee solamente a dejar su apoyo, que yo lo voy a agradecer mucho. Así que ahora sí, no perdemos más tiempo, vamos con la entrevista a Dimash en New Vision 2024. Vamos ahí. Sí, ahí está. Vamos ahí. 1, 2 y 3. Dimash Kudaibergen. Bravo. Bienvenido, Dimash. Buenas tardes. Bienvenido seas a este foro. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Estoy muy feliz de haber venido aquí, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos. Lo agradezco demasiado. Muchas gracias a todos. Es increíble estar aquí para mí esta noche. Gracias y estoy feliz de ser uno de los oradores de este foro para presentar en este foro la felicidad que siento de nuestro país, que nuestro país sea pacífico. Estoy feliz de nuestro país que sea próspero y estoy feliz de estar aquí esta noche y poder... Voy a... No, está bien. Porque estaba pensando en ponerle los subtítulos para que los que no entiendan de español puedan entender, pero yo de todas formas creo que voy a poder subtitular todo lo que digan en esta entrevista. O no, a ver si está el subtítulo acá. No, vamos a seguir. presentar a esta multitud tan increíble, tanta gente aquí. Es increíble y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Y que Alá bendiga a todos. Ahora, Dimash, todos están esperando tu presentación para esta entrevista, así que hagamos primero la primera pregunta. Déjame hacerte esta pregunta. Dime, ¿cuál crees que sea el papel de un cantante y artista en el mundo moderno? Bueno, en el mundo, de hecho, cuando se trata de esta época, cuando se trata de este mundo en el que vivimos actualmente, creo que el papel de la cultura, las artes, la poesía es sumamente importante, especial, y creo que el papel de la cultura kazaja es, no debería subestimarlo porque la gente tiene mucho talento y creo que no todo el oro brilla, así que cultiva tu verdadero talento para cultivar algo que sea útil para el mundo. Así que es lo que estoy tratando de hacer, estoy tratando de ser útil, estoy tratando de seguir creando cuando actúo cada vez, intento ser útil, intento hacer lo mejor que puedo y trato de cumplir esta misión de seguir mi credo para hacer lo mejor que pueda en cualquier lugar donde esté, actuar cada vez mejor, actuar en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que estoy tratando de hacer y agradezco a todos la oportunidad, agradezco a mis padres, a mi país, a Dios y a mis hermanos y hermanas, a todos los que me apoyan y a mi equipo y por supuesto a todos en esto, a mis dears. Es muy, muy Ahí está. especial y particularmente tengo un tremendo apoyo de mis fans, de ustedes, de la audiencia y lo aprecio mucho, muchísimo y lo que quiero hacer es asegurarme de que las personas a través de la inspiración, a través del arte,
puedan ser amigos, para que podamos cultivar la paz y hacerla prosperar y la bondad en todo el mundo. Ese es mi sueño, eso es lo que estoy tratando de hacer. Así que estaba pensando en ti como un gran cantante, pero nunca supe que eres tan bueno con el micrófono como orador. Es bastante sorprendente. Piénsalo, es bastante sorprendente en realidad. Puedes ver que es un verdadero patriota, es un verdadero representante de su nación, un verdadero hijo de su nación. Bravo por eso, estoy muy feliz de estar aquí y estoy feliz y orgulloso. Y mi próxima pregunta A para ver. ti, ¿cómo crees que la música contribuye en el mundo? Ah, Yo creo que esa pregunta es muy parecida a la anterior. Mm, No sé, es mi parecer. ah, ahora que lo pienso, es una gran pregunta, en realidad. Déjame preguntarle al público presente, a la audiencia, ¿qué piensan? ¿Saben cuál es el idioma más utilizado en el mundo? Porque muchos creen que es el chino, algunos dicen que es el inglés, otros que el ruso. El idioma ah, musical. y yo creo que no es ninguno de los mencionados con anterioridad. Ahora explicaré algo. La música traducida del griego significa el arte de las musas. La música está asociada con imágenes sonoras. Se sabe que debido a su impacto emocional, la música ha desempeñado funciones sociales, culturales, educativas y estéticas a lo largo de la historia de la humanidad. Así que en general la música es una herramienta que materializa los pensamientos y sentimientos humanos en forma sonora. Esto es bien sabido. En este sentido, todo artista armado con arte debe ser responsable, creando alimento espiritual para las generaciones futuras, más allá de los intereses comerciales, porque un artista, aunque sea indirectamente, influye en la generación más joven. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a todos los oyentes de todo el mundo que llenan los estadios en mis conciertos. Muchas gracias. Tenemos nuestras propias estadísticas de conciertos y resultó que en uno de los conciertos recientes había asistentes de casi 80 países. El hecho de que se reunieron en un estadio es una clara evidencia de una hermosa familia global. Estos sentimientos son indescriptibles. Yo lo voy a resumir de esta forma. La música une lo que la política divide. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué asocias con el amor a tu patria? ¿Cómo se manifiesta en tu trabajo? Si se me permite, responderé a esta pregunta desde un punto de vista filosófico. Sí, yo te lo El permito. conocido escritor, publicista y filósofo estadounidense e inglés Thomas Paine dijo, el mundo es mi país, toda la humanidad son mis hermanos. De manera similar, quiero enfatizar que al amar a mi pueblo y a mi patria, no divido a las personas por nacionalidad, religión, idioma o raza. Los kazajos somos un pueblo sabio. Considero que la sabiduría es la capacidad de asumir la responsabilidad de las propias acciones, ser amable con los demás y construir relaciones. Todas estas son manifestaciones de una gran sabiduría inherente al ser humano. Nuestros antepasados defendieron la independencia de nuestro país y dejaron un gran patrimonio cultural, territorio y otras riquezas a sus descendientes. Necesitamos demostrar al mundo que somos dignos herederos de las tradiciones, la buena vecindad y la apertura. En un mundo necesitas paz. He estado en muchos países, la gente que viene a mis conciertos no se deja influenciar por la propaganda política. Por tanto, no importa que yo sea kazajo y ellos sean franceses, estadounidenses, chinos, serbios o rusos. Lo más importante es el intercambio de valores espirituales información entre las personas. Nuestra conciencia debe alinearse con este nivel. También creo que tenemos una responsabilidad propia de nuestras acciones, ser amables y buenos con la familia, los amigos. Creo que ese es el camino a seguir. Así es como se puede ser verdaderamente próspero y exitoso.
Estoy seguro de que lo que debemos transmitir a las generaciones futuras es demostrar que estamos listos para este increíble futuro, porque tiene que haber un legado de cosas buenas. El patriotismo no significa nazismo, porque esta es la gente que apunta muy bajo. La gente así es de mente estrecha y se esfuerza por alcanzar ideologías extremas. Además, me gustaría mencionar que la Qué lengua respuesta. materna es muy importante. Podemos hablar otros idiomas, pero nunca debemos olvidar nuestra lengua materna. Como bien dijo Sultán Mahmud, amo mi país y amo el idioma, porque este idioma que vino a mí con la leche de mi madre, vino a mí de mis antepasados, esto vino a mí desde que nací. Por eso mi primer idioma vino desde mi madre, por eso es mi lengua materna. Nuestros antepasados nos han dejado un tremendo legado y debemos ser muy conscientes de este legado. Tener en cuenta la riqueza de nuestras tierras y también debemos estar abiertos al resto del mundo al mismo tiempo. Bueno amigos, esto fue Dimash en New Vision 2024. Y honestamente no sé de qué, no tengo conocimiento de este evento. Así que espero a todos ustedes que si me lo pueden explicar un poco en los comentarios. Me gusta siempre escuchar a los artistas a los que reaccionamos en el canal hablando de otras cuestiones que no son solo música. Y sobre todo Dimash, que tiene una manera de ver el mundo y de ver las cosas muy particular y muy ejemplar. Ahí está, no me salía la palabra. Y siempre dice cosas muy interesantes y que uno tiene que aprender y aplicar en su vida diaria. Y me encantó. Así que si les gustó el video, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer, van a ser más que bienvenidos. Y coméntenme en los comentarios si quieren que reaccionemos a la segunda parte, porque yo me quedé con intriga. Así que coméntenme si quieren que sigamos reaccionando a este video y después ya veremos con qué seguir. Así que me despido, gracias por ver el video y un abrazo enorme. Chau chau.